Muy buenas, mi nombre es Julio Martínez Cava y soy miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso. En este vídeo, en esta formación, lo que quiero plantearos son una serie de preguntas que nos permitan repensar la cuestión de clase y para ello no pretendo zanjar ningún debate, ni siquiera apuntar a lo que sería el final del debate o sentar cátedra. Más bien me gustaría proporcionaros algunos materiales que nos permitan tener un primer punto de partida para repensar la clase en relación con los procesos de confederación de luchas. Para ello voy a comenzar explicando algunas nociones básicas. Posteriormente intentaré deshacer algunos malos entendidos que creo que son bastante comunes y por último recurriré a la obra del historiador marxista británico E.P. Thompson, que pensó muy bien sobre todas estas cuestiones y del cual podemos intentar extraer algunas lecciones políticas para nosotros. Vamos con lo primero, ¿qué son las clases sociales? Bien, sobre las clases sociales se han vertido ríos y ríos de tinta y existen muchas teorías diferentes que las categorizan de una manera o de otra. Nos interesa destacar en un primer momento que según qué teoría escojamos tendremos unas implicaciones políticas distintas. Por lo tanto, es muy importante cómo construimos nuestra noción de clase o lo que entendemos por la clase. Y en mi opinión, la mejor forma para hacerlo es acudir a la tradición marxista porque nos ofrece una caja de herramientas muy útil para pensar todos estos temas. Marx, cuando estaba escribiendo El Capital, se detuvo justamente en el capítulo en el que iba a hablar de las clases sociales, pero eso no ha impedido que sus seguidores hayan podido tomar elementos de sus escritos y desarrollar y actualizar con investigaciones propias, ofreciéndonos un montón de teorías marxistas de clase, no todas compatibles entre sí. Pero en la teoría marxista, o en algunas de las teorías marxistas más recientes de los últimos 20 años, que son las que más me interesan, que se han alimentado de aportaciones que provienen del feminismo, del ecologismo, del anticolonialismo, las clases sociales vienen definidas como un tipo de relaciones sociales que se basan en la desposesión, en la dominación y en la explotación de un grupo social sobre otros grupos sociales que quedan subordinados. No son un tipo de relaciones sociales dentro del capitalismo, como puede haber muchos tipos de relaciones sociales, sino que son precisamente lo que hacen que el capitalismo sea capitalismo. Dicho de otro modo, que mientras exista una sociedad capitalista y vivamos en ella, existirán las clases sociales del modo que las estamos definiendo. Para una parte importante del movimiento obrero y de la tradición marxista, esta idea de clase social se interpretó de una forma, podríamos decir, más estrecha, en el sentido de que se enfatizó sobre todo el conflicto que existe entre el empresario que contrata y el trabajador asalariado que es contratado. Sabemos que esa relación entre empresario y trabajador asalariado es una relación de conflicto irresoluble de intereses, porque mientras que el empresario o el capitalista tiene la necesidad de valorizar y aumentar su capital, las formas que tiene de hacerlo perjudican al trabajador, por el cual es esperable que éste se resista, y como así ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, poniendo trabas a que le suban la jornada laboral, le bajen el salario, resistiéndose a la represión política contra su derecho a la sindicación o contra su derecho a huelga. Pero el énfasis en esta visión más clásica que estoy comentando es que, si bien se pueden conseguir algunos compromisos parciales entre ambas partes, entre empresarios y trabajadores, estos compromisos serían siempre inestables porque, en último término, repito, el conflicto de intereses es irresoluble. La única forma de resolver este conflicto, la única forma de evitar que se produzca esta colisión de intereses sería superar y trascender, es decir, abolir la relación salarial, lo cual requiere de una socialización de los medios productivos y de una transformación profunda del Estado, para lo cual haría falta una revolución política liderada, nos dicen en esta visión, por el trabajador asalariado, aunque ello no quita que haya otras capas del pueblo, otras capas de las clases populares que participen en esa revolución política. Pero si os fijáis, los protagonistas en esta historia, en esta interpretación que ha sido dominante al menos durante un siglo, siempre son, por un lado, los capitalistas y, por otro lado, los trabajadores asalariados, en el sentido de aquellas personas que no tienen ninguna propiedad y solo pueden vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. En la propia obra de Marx se encuentra este énfasis en el trabajador asalariado como vanguardia de la transformación política, pero es cierto que en muchos escritos encontramos también en Marx una definición de clase que se basa más bien en la desposesión, es decir, en el hecho de que el capital continuamente genera una brecha entre propietarios y no propietarios.
Y eso, sin eliminar al trabajador asalariado de la ecuación, sin quitarle la importancia que efectivamente tiene en el capitalismo, nos permite incluir en esta ecuación a muchos otros grupos sociales, como por ejemplo las personas que se dedican al trabajo de cuidados no remunerado, que se ha calculado que aportan el equivalente a un 40 o un 50% del PIB, como por ejemplo las personas jubiladas, las estudiantes y un largo etcétera. Siguiendo esta visión más completa, ¿no?, que se centra en la desposesión, se centra en las clases en torno a la propiedad capitalista, ya sea material o inmaterial, la división se produce, por tanto, entre aquellos que tienen la capacidad de controlar los medios de vida y las condiciones ecosistémicas de estos medios de vida y los que no tienen esta capacidad, sean o no trabajadores asalariados. Y lo que une a los desposeídos es el hecho de tener poco o nulo control, poco o nulo poder para transformar esas condiciones de vida, y más específicamente en el norte global también los une el hecho de que su principal, a veces la única, pero su principal fuente de ingresos siempre son las rentas salariales o las ayudas del Estado, o las rentas salariales y las ayudas del Estado de sus familiares o sus cónyuges, ¿no? En el otro lado de la ecuación, si esto sería por el lado de los poseídos, en el otro lado de la ecuación encontraríamos a los que alimentan, incrementan el valor de su capital mediante lo que la filósofa marxista Nancy Fraser ha llamado como prácticas de explotación del trabajo ajeno, de la apropiación de trabajo ajeno, y prácticas de expropiación que pueden ir desde la mercantilización de nuevas esferas de la vida que no estaban previamente sometidas a la lógica del capital, especialmente todo lo que tiene que ver con la reproducción social, o el incremento de los precios para inflar precios de activos financieros, o la apropiación desmedida, sin límites, que no se paga y que no tiene claramente un futuro brillante por delante, de los recursos naturales finitos. Esta bipolaridad que estoy señalando, esta especie de campo de fuerzas bipolar que estoy señalando, marca dinámicas generales y marca los extremos de un espectro en el cual, por supuesto, siempre vamos a encontrar posiciones intermedias. Siempre vamos a encontrar directivos que, sin tener mucho control sobre la propiedad de las empresas capitalistas, sin embargo, sí tengan, sin tener la propiedad, sí tienen capacidad de control dentro de la empresa. O vamos a encontrar personas autoempleadas que a veces contratan a gente, que a veces no. O vamos a encontrar trabajadores asalariados que a veces complementan su renta salarial con rentas que provienen de alquilar casas. Por supuesto, todo esto existe. Lo que nos interesa es señalar justamente que todo eso se ordena en un espectro que viene marcado, que es el que da la tónica, el que da las líneas por las que discurre la vida social, ¿no? Y lo que me importa aquí no es resaltar si algunos trabajan y otros son rentistas, no me importa señalar si ese trabajo es productivo o no es productivo. Todo esto son debates que son muy interesantes dentro de las ciencias sociales y del marxismo, pero que no quiero abrir ahora. Lo que me interesa señalar es que hay una minoría que ocupa los principales lugares de poder y que tiene un control político sobre estos recursos relevantes y sobre las condiciones sociales y ecosistémicas de estos recursos, que les permite, por lo tanto, mantener subordinado a otros grupos sociales. Esto es, que el enriquecimiento y el dominio de los primeros se produce gracias al empobrecimiento y la falta de libertad de los segundos. De nuevo, desposesión, desposesión, dominación, explotación. Esto, lógicamente, tiene muy poco que ver con los discursos habituales que escuchamos sobre estos temas. Se nos dice habitualmente que vivimos en sociedades donde todos podemos y debemos ser de clase media. De hecho, hay una gran parte de la población que, sin tener muchas papeletas para serlo, sin embargo, ya se considera que ya es clase media. Se nos dice que, aunque existan ciertas desigualdades, incluso alguien dice soy de clase media, este es de clase alta, de clase baja, en realidad hay algo así, algo parecido a una meritocracia, y que esto permite una cierta movilidad social, ¿no? Y esta idea, que yo creo que es importante detenernos aquí un segundo, de que las clases sociales son como escalones, en realidad es muy intuitiva para nosotros porque está muy arraigada, pero es bastante opaca y es bastante torpe a la hora de describir realmente cómo funcionan las cosas. Si os fijáis, siempre se definen estas clases como escalones en torno al empleo o las rentas que ganamos en torno al empleo, y de nuevo quedan fuera de este planteamiento muchas personas que, por ejemplo, están jubiladas, que están desempleadas, pero la propia idea de las clases como escalones no captura tampoco los flujos de renta que se pueden producir de la posesión de activos financieros o de activos inmobiliarios, ¿no? Por eso sorprende bastante que, por estar basada en el empleo y tener todos estos problemas
asociados que estaba comentando ahora, las agencias estadísticas nacionales o privadas, incluso una gran parte de la investigación en el mundo de las universidades, todavía sigue atada a esta noción de la clase como escalones o de la clase definida en torno al empleo, ¿no? Y además, si nos fijamos, las clases sociales, por mucho que existan algunos pequeños ascensores sociales, en realidad cuando lo estudiamos bien, las clases sociales nos hablan de un tipo de desigualdades que se acumulan en procesos temporales muy largos. Es decir, que nos hablan de la acumulación y de la sedimentación en el largo plazo, ¿sí?, de una serie de recursos, de unas ventajas y desventajas que se heredan a nivel social. Es decir, que por mucho que pueda haber algunos individuos que consigan cambiar sus posiciones de clase, esto no cambia que en el conjunto esto es tremendamente difícil y que además es casi imposible, digamos, para la gran mayoría de la población. Para estas teorías marxistas que estoy comentando, las relaciones de clase, además, no son como unas relaciones entre otras dentro de la sociedad, sino que tienen una importancia crucial a la hora de explicar en qué dirección camina la sociedad y cómo se reproduce a lo largo del tiempo. Al decir esto, no es que estemos diciendo que hay algo así como una primacía de lo económico. No, lo que estamos diciendo es que las relaciones de clase tienen una centralidad que tiñe, que da forma, que ejerce una poderosa influencia sobre otro tipo de relaciones. Por ejemplo, la pertenencia a un país, la pertenencia a un club de ocio o de cine, la pertenencia a una cohorte generacional, a un grupo religioso, etcétera, etcétera. Y esta centralidad, insisto porque es uno de los malos entendidos más comunes, no quiere decir que haya una importancia, una primacía, una centralidad de lo económico como algo separado de lo cultural o de lo político, sino, lo que comentaba antes, que son justamente esos ejes vertebradores por los cuales el resto de esferas y relaciones de la sociedad pasan y se tiñen de un color determinado, ¿no? Esto lo podemos ver fácilmente en la cuestión política, por ejemplo, ¿no? El hecho de que las élites económicas siempre tengan mucha facilidad y casi un control, no diré total, pero que se puede acercar a eso, del Estado, de las políticas que nos afectan a todos, dice mucho de cuán importante, ¿no?, es la cuestión de clase. Pero, por otro lado, lo podemos ver también en la influencia que ejerce la clase en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Por poneros algunos ejemplos, es una división... La herida de clase profundamente incrustada en nuestras sociedades es una división que nos marca desde el momento en el que nacemos. O sea, según varía la renta de las distintas familias, también varía el desarrollo cerebral de los infantes, que condiciona nuestro rendimiento escolar. Si tienes unos padres que te pueden acompañar a hacer los deberes y que te ponen un espacio de estudio, o si no, y entonces caes en el abandono escolar prematuro, pero que también incluso llega a determinar quién llega o no llega a la universidad. En un estudio reciente de hace 2 años se vio para las universidades de Baleares, Valencia y Cataluña que solo 1 de cada 10 estudiantes universitarios provenía de familias con pocos recursos y que no tenían formación universitaria previa. Pero es la división de clase una división que nos afecta también a nuestra salud, a nuestras formas de vestir, a nuestras formas de comer, si comemos más comida precocinada o si no, a las formas que tenemos de relacionarnos con los demás. Las personas que provienen de clases medias o de familias bien suelen tener una seguridad en sí mismas mucho más exacerbada que las personas que vienen de clases más humildes, donde por lo general, según qué tareas, pueden tender más a minusvalorarse, ¿no? Que esto de la clase condiciona, y quiero insistir en esta omnipresencia que tiene, hasta nuestros gustos más personales, el tipo de series de televisión, de productos culturales que consumimos y el tipo de agendas de contactos que podemos hacer. En una encuesta reciente del CIS, 6 de cada 10 jóvenes decían que el trabajo que tenían lo habían conseguido porque conocían a alguien que les había hecho, digamos, de puente para acceder a ese empleo, ¿no? Esta herida, por lo tanto, como la he llamado de clase, que nos da forma en todos los aspectos de nuestra vida, también da forma, es, digamos, uno de los principios que ordena de forma capitalista el espacio que habitamos. Esos urbanismos expansivos que tienen un impacto ecológico brutal están completamente relacionados con todo esto que estamos comentando y que además marcan incluso nuestra esperanza de vida. En un estudio conocido de hace unos años se pudo saber que si tú vivías en un barrio rico de Barcelona o vivías en un barrio pobre, tenías una esperanza de vida de 11 años más o 11 años menos, ¿no? Bueno, si esto es una forma, podríamos llamar estructural, de abordar el estudio de la clase, ver cómo se estructura la clase social en distintos ámbitos,
Existe otra forma, que es quizás la que más me interesa explicar hoy, que tiene que ver no tanto con el estudio sociológico, sino con una política estratégica que entiende que la clase se puede convertir en un sujeto transformador de la sociedad, ¿no? Se puede convertir en el agente del cambio. La clase puede llegar a ser el sujeto político. Para entrar en materia en esto, creo que es necesario primero constatar de qué situación venimos. Es decir, qué imágenes tenemos entre los activistas de izquierdas de lo que puede haber sido la clase, ¿no? Lo primero ya lo hemos dicho. Somos herederos de esa visión según la cual los protagonistas de la historia de clases y de la lucha de clases eran el propietario de los medios de producción y las personas obligadas a vender su fuerza de trabajo. Lo que pasa es que la desindustrialización y la terciarización de nuestras economías, así como un conjunto de derrotas históricas de esta configuración concreta que adoptó el movimiento obrero y la emergencia de nuevos movimientos sociales, obligaron a replantear bastante el asunto. Y desde los años 60 más o menos, aunque esto siempre puede variar según países y según momentos históricos, pero más o menos se suele ubicar en esta fecha, como una reacción a esa configuración particular que le daba tanta centralidad al trabajo asalariado, los nuevos movimientos sociales se definieron en oposición a ese movimiento obrero y de clase. Militar en una organización ecologista, en una organización feminista o en una organización anticolonial no se entendía necesariamente como militar en una organización de clase. Y esto, que pudo tener cierto sentido para afirmar la legitimidad de aquellas demandas que habían sido castigadas, arrinconadas como secundarias respecto a la lucha por el salario directo, el salario indirecto, servicios públicos o el salario diferido, como las pensiones, que es de hecho donde se siguen concentrando gran parte de las estrategias del sindicalismo laboral. Esto digo que tenía cierto sentido en su momento para ganar, conquistar ese espacio, visibilizarse. Es posible que nos haya dejado sin muchas herramientas para pensar si la clase puede tener otras configuraciones. Y ahora entraré bien en este tema. Lo que quería señalar, simplemente para constatar de qué punto partimos, es que durante mucho tiempo a las personas que a lo mejor proponían una política de clases en algunos espacios de los movimientos sociales se les podía hacer el reproche de que tenían una visión demasiado estrecha, demasiado reduccionista, economicista, en el sentido de que parecían querer relegar de nuevo a un segundo plano todas aquellas otras demandas que habían emergido con autoridad y derecho legítimo, ¿no? Una forma más reciente de este planteamiento es el que entiende que las luchas sociales se derivan de nuestras identidades, del hecho de ser mujer, del hecho de ser ecologista, del hecho de ser persona racializada, del hecho de ser trabajador precarizado. Y de nuevo, quiero señalar que, aunque esto también ha tenido un efecto liberador para que muchas identidades que habían sido marginadas, perseguidas o prohibidas pudieran emerger, al plantearlo en términos de identidades, también muy a menudo se ha acabado entendiendo que los sujetos eran como compartimentos estancos cuyas diferencias entre sí podían llegar a ser totalmente insalvables, ¿no? Y por eso quería recuperar una idea de Clara Serra y del feminismo de Alianzas Rebeldes, que lo que nos vienen a decir es que en realidad nosotros hacemos política no para juntarnos entre los que nos parecemos mucho y somos iguales, sino o para, digamos, combatir las malestares asociadas a nuestra identidad, sino precisamente porque queremos compartir proyectos políticos con otras personas que nos permitan acabar con esos malestares. Es decir, que en la propuesta política cabemos todas y todos los que estamos en contra de estas opresiones y no hace falta compartimentalizarlo de esta manera. Por no mencionar el hecho de que, por supuesto, las identidades son una cosa que se superpone y conviven unas con otras, que una misma persona no tiene solo una identidad, ¿no? Pues bien, de todas estas visiones que han prevalecido sobre la clase, sobre los movimientos sociales, sobre las identidades, creo que viene el famoso dicho clásico, ¿no? Bueno, es que no tienen que priorizarse nunca unas luchas por encima de las otras. Y yo estoy completamente de acuerdo en que no tienen que priorizarse en el sentido de que cada una quede siempre en su lugar, o sea, que no debemos marginar aquellas que son legítimas, sino que cada una tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Lo que quiero poner en duda es que esto de la lucha de clases tenga que ver exclusivamente con la disputa por el salario y el beneficio, ¿no? Que en realidad, habiendo entendido la clase de una forma tan reducida, podría parecer que todas estas luchas, distintas, diversas y legítimas, estuvieran compitiendo entre sí. Y si planteamos el concepto de clase de una forma distinta, más amplia, como la que estaba intentando explicar al principio, veremos que esto encaja de forma diferente.
el juego de espejos por el cual oponemos unas luchas contra otras tiene algo de cliché, tiene algo de atajo, tiene algo que nos ha llevado a callejones sin salida, que no nos ha permitido pensar bien la cuestión de clase. Yo creo que mientras siga ocurriendo que al hablar de clase lo que se nos venga a la cabeza sea los sindicatos laborales, las fábricas, la lucha por las pensiones o la lucha por los servicios públicos y los salarios, seguiremos completamente atrapados en este marco. Y lo que necesitamos es liberar el concepto de clase de esa pesada herencia que ha recibido para devolverle el potencial que tenía originalmente, ¿no? Y para revisar todo esto y para liberar ese potencial, me parecía útil acudir a la obra de E.P. Thompson, que es un historiador marxista británico muy influyente en el siglo XX, porque nos dará algunas pistas, ya digo, para repensar y nos permitirá, por lo tanto, ver en qué sentido las confederaciones de luchas quizás encajen dentro de este concepto ampliado de clase, ¿no? Voy a destacar 3 elementos de la obra de Thompson. El primero tiene que ver con la formación, los procesos de formación de clase. La contribución más original de Thompson fue justamente la que consiguió romper una muralla que separaba a las visiones más estructurales, como quizás unas que han ido apareciendo al principio de esta formación, de las que tenían que ver con la agencia, con eso de organizar el sujeto político como clase, ¿no? Para Thompson, la clase incluye tanto unos determinantes objetivos como subjetivos. Esto significa que dentro de la propia idea de clase son las personas de carne y hueso las que padecen situaciones de clase y las que producen las clases como sujetos políticos. Y en su obra más famosa, que se titula precisamente La formación de la clase obrera en Inglaterra, en el prólogo Thompson nos explica que escogió este título, Formación de la clase obrera, y cito, porque la clase se debe tanto a la acción como al condicionamiento. La clase obrera, dice Thompson, no surgió como el sol, estuvo presente en su propia formación. Si en el marxismo más clásico, o al menos en algunos de los marxismos que tenían esa visión más estrecha que comentábamos, se entendía que la posición de una persona en su estructura de clases ya llevaría o facilitaría de una forma no siempre mecánica, pero sí muy evidente, a la formación de un sujeto político basado, ¿no?, en esa posición en la estructura, para Thompson la clase como sujeto político aparece después de los conflictos. Os leo una cita. Dice: las personas se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados, crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción. Experimentan la explotación o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase y llegan a conocer este descubrimiento como consciencia de clase. La clase y la consciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras fases del proceso real histórico. Claro, al entender la clase de esta forma, le permitió combatir esa noción de clase como una cosa puramente económica y pudo ver cómo en los procesos históricos en los que se formaban las clases como sujetos colectivos había elementos culturales, ideológicos, desde los rituales hasta las discusiones políticas, las obras que se publicaban, la poesía, que formaban ya parte del propio proceso de formación de clase, ¿no? Y esto tiene una consecuencia política clara que él siempre resaltó. Si uno se queda en la visión estructural y no da un segundo paso, digamos, no se queda exclusivamente en la visión más estrecha economicista que estábamos comentando antes, lo normal es que vaya por pasos, ¿no? Primero establecerá un criterio para saber cómo las personas se clasifican en la estructura de clases, incluso a nivel casi matemático. Segundo, le atribuirá unos intereses a esas distintas posiciones de clase. Y tercero, pensará que si las personas se comportan de acorde a esos intereses es que están siendo racionales e inteligentes, pasan de lo que a veces se ha llamado de la clase en sí a la clase para sí, mientras que si no se comportan conforme a esos intereses es que estarán alienadas y tendrán una falsa conciencia. ¿Y qué hacemos con esto? Pues bien, aquí es donde solía aparecer la organización autoproclamada de vanguardia que vendría a iluminarnos y como un intérprete de las Sagradas Escrituras a explicarnos los designios más oscuros de nuestro fuero interno. Claro, en esta perspectiva, las clases son como sujetos colectivos que ya están formados y que simplemente están esperando a ser invocados por el conjuro adecuado. Y la agencia de los sujetos que componen esta clase queda sustituida por la de la organización que dice representarla o que en realidad está encarnando sus intereses.
Esto parece un cuento infantil, pero yo creo que es una crítica que todavía aplica, porque yo sigo viendo algunas organizaciones de izquierda que a veces se comportan en unos términos parecidos. En todo caso, podemos reconocer una cosa, y es que en el concepto de clase que estamos viendo con Thompson hay algo de confuso, porque podría parecer que Thompson nos está diciendo que solo podemos usar el término de clase cuando ya tenemos ese sujeto político constituido, no antes. Y esto en realidad no es del todo así. Si uno mira en detenimiento bastantes textos y los pone y los coteja en común, se da cuenta de que Thompson nos habla de que las personas viven situaciones objetivas de clase y que después pueden o no organizarse para cambiarlas. Entonces, mientras nos pongamos de acuerdo en qué estamos diciendo cuando decimos clase, yo no veo un problema en hablar de las clases en un sentido, como decíamos, más estructural y en otro en un sentido más político, ¿no?, de creación del sujeto colectivo. Dicho de otra manera, que lo original de Thompson no fue sustituir un concepto puramente económico y objetivo de clase estructural por un concepto puramente subjetivo, voluntarista, de construcción del sujeto político. Su originalidad y la virtud que tienen sus textos es el haber sabido conectar ambas dimensiones. Voy con un segundo elemento que es muy importante en sus estudios y que yo creo que también a nosotros nos puede servir. En sus escritos históricos, Thompson destaca siempre la heterogeneidad de los elementos que conforman esa clase como sujeto político. Es decir, frente al tópico muy manido de que la clase obrera tradicional es una cosa muy homogénea, monos azules, las fábricas, etcétera, etcétera, desde los primeros momentos, las configuraciones que fue tomando la clase obrera estaban hechas de retazos, de experiencias, de profesiones muy variadas y muy distintas que podían colisionar entre sí en determinados momentos, y la gracia de la estrategia de clase fue justamente construir esa unidad como clase superando las posibles divisiones internas. Esta noción, así entendida de clase como algo heterogéneo que puede, a pesar de ello, construirse como una unidad, se la llevó al mundo político y os leo una cita para verlo. Dice Thompson: no tenemos un antagonismo básico en el lugar de trabajo y una serie de antagonismos remotos y más amortiguados en la superestructura social o ideológica, que son de alguna manera menos reales. Tenemos más bien una sociedad dividida en clases, en la cual los conflictos de interés y los conflictos entre las ideas, los valores y las instituciones capitalistas y socialistas se dan a lo largo de toda la línea. Se encuentran tanto los servicios de salud como los espacios comunes, e incluso en las pantallas de televisión o en el Parlamento, así como en el área de producción. Para Thompson, las clases son algo que están continuamente haciéndose y deshaciéndose, configurándose y reconfigurándose. Y por eso utilizaba esta metáfora de los campos de fuerza que aludía yo antes, como algo que polariza la sociedad en un sentido clasista. Y como esto nos transmite una imagen no tan cerrada de qué son exactamente las clases, a qué clase pertenece cada uno, sino que al hablar de los procesos de construcción de sujetos políticos está más abiertas las posibles articulaciones que existan, Thompson nos dice que el juego político consiste muchas veces en saber, y le cito, cómo acontecerá la clase, dónde se trazará la línea. Y va una última cita que yo creo que resume esta idea tan interesante. No porque las clases se puedan trazar o dibujar de cualquier manera, pero sí porque hay varias opciones posibles y a nosotros nos interesa siempre buscar cuál es la que más nos conviene, ¿no? Dice: a las clases poseedoras siempre les interesa definir las clases a su manera, definir a una sección de la población lo más grande posible como prisionera de sus nociones de capitalismo, de consumo y de crecimiento. A nosotros nos interesa, por el contrario, aislar los centros de poder y privilegio y traer, como resultado de la lucha, un tipo diferente de consciencia de clase dentro de una alianza popular que sea tan grande como sea posible. De hecho, una parte considerable de nuestra historia es la historia de la lucha sobre dónde deben trazarse las líneas de clase. Si uno es tan sectario como para definir la clase como algo exclusivamente compuesto de mineros o estibadores, estará dando la partida por perdida. Cierro cita. Es decir, se pueden dar articulaciones de clase nefastas que opongan, por ejemplo, los intereses de las clases trabajadoras a las demandas ecologistas, o que opongan, por ejemplo, los intereses de las clases trabajadoras nativas a los de las trabajadoras migradas. Pero esto es una historia que tiene un final abierto, y aquí yo creo que también nuestra historia nos puede ofrecer muchos ejemplos que son inspiradores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el movimiento por la vivienda que se produjo en las asociaciones vecinales del antifranquismo, ¿no? Este era un movimiento
que además de conseguir unas conquistas gigantescas, estaba completamente ligado, caminaba de la mano, tenía vasos comunicantes con el movimiento obrero, y es simplemente un ejemplo de cómo ambos consiguieron constituirse como un sujeto unificado, ¿no? Con su autonomía en las distintas demandas, pero que conseguía trabajar de forma conjunta, ¿no? Hay otros ejemplos, como los que, por ejemplo, nos pueda dar la historiadora ecofeminista Estefanía Barca, que nos dan historias de lo que ella llama el ecologismo de los trabajadores, ¿no? Que son todos esos casos en los que han sido las propias organizaciones laborales y sindicales las que han impulsado las demandas del ecologismo, especialmente los casos que suele señalar ella, ¿no? En los años 60 y 70, cuando sindicatos luchando contra los efectos nocivos de la industrialización o luchando contra la contaminación, etcétera, etcétera, pues consiguieron impulsar demandas ecologistas hasta convertirlas en leyes. Si esas demandas no se articulan, no se elaboran de forma virtuosa, si no se tiene, por ejemplo, una perspectiva de un ecologismo de clase, como el que nos pueda proponer Rubén Martínez de Lidra, lo que pasará más bien es que a los trabajadores no se les está dando la oportunidad de ser ecologistas y a los ecologistas les costará bastante integrar las perspectivas del trabajo. Lo que sería esperable en estos casos es que se produzcan colisiones de intereses como las que ya estamos viendo, algunas de ellas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Esta idea de que hace falta hacer buenas articulaciones y no malas articulaciones se puede aplicar también, yo creo, en cuestiones de género, en cuestiones de raza, etcétera, etcétera. O sea, todo depende de cómo la acción política pueda articularse para evitar ese tipo de divisiones internas que solo benefician al capital. Voy con un cuarto elemento que es muy importante para esto que estamos viendo. Cuando decía antes que la línea de la clase no se puede trazar de cualquier manera, es porque, a pesar de que en política siempre hay un margen abierto para construir ciertas cosas y no otras, que no está todo prescrito, no todo es posible. Hay unas cosas que son más probables que otras y nos conviene, ¿no?, saber exactamente por dónde tenemos que intervenir. Por ejemplo, Thompson en su época vio cómo las configuraciones históricas del movimiento obrero en partidos, sindicatos, cooperativas estaban empezando a entrar en una fase de declive, y vio como la emergencia de nuevos movimientos sociales, juveniles, pacifistas, años 50-60, no eran la muerte de la clase, como anunciaban algunos, sino que eran más bien, como diría él, nuevas reconfiguraciones de clase, ¿no? Existe siempre esta mala manía, más o menos cada 10 años, de dar por muerta a la clase. Lo que pasa es que, como dice Vázquez Montalbán o Richard Hogarth, cuando luego uno acude al ataúd resulta que siempre está vacío. O sea que de la clase no nos vamos a deshacer mientras existe el capitalismo. Bien, decía que estudiar las variaciones, las transformaciones que va sucediéndose en el capitalismo contemporáneo es un elemento fundamental a la hora de construir la clase como sujeto político, porque nos permite primero entender cuáles son los puntos débiles de la cadena de valorización, ¿no? Cualquier movimiento progresista, cualquier movimiento que tenga objetivos emancipadores, tiene que resolver un dilema, que es cómo drenar la fuente de ingresos del capital, que es a la vez su fuente de poder político. Pero si la riqueza es la fuente del poder político del capital, también es su talón de Aquiles. Porque para poder valorizarse, el capital no lo hace solo. El capital necesita que sigamos pagando los alquileres, que sigamos obedeciendo las normas, que sigamos acudiendo a nuestros puestos de trabajo. Esto quiere decir que depende de nuestra colaboración para poder seguir en su inacabable ciclo de aumento y expansión, ¿no? Y esto quiere decir, por tanto, que hay grupos sociales que están colocados en lugares estratégicos claves de cara a hacer frente a esos procesos de acumulación. Os pongo un ejemplo, ¿no? Desde hace décadas, esto ya está muy analizado, se ha ido trasladando cada vez más capital a circuitos de rentismo, de extracción de rentas que provienen, ¿no?, de la posesión de derechos de propiedad sobre activos financieros, sobre activos inmobiliarios, etcétera. Y en consecuencia hay algunos sociólogos, como por ejemplo Mike Savage o Melinda Cooper y Lisa Atkins, que nos han mostrado cómo esta transformación del capitalismo contemporáneo ha cambiado también los determinantes de clase, ¿no? El cómo se está estructurando la desigualdad de clase. Una consecuencia política derivada de esto, que conocéis muy bien los que estáis en el movimiento por la vivienda, es que las políticas por regular la vivienda, las políticas de vivienda, la lucha por la vivienda, ha ganado una importancia estratégica en la medida en la que puede tocar el corazón de un sistema que cada vez depende más de la extracción de rentas derivadas de esta posesión de activos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya otros enclaves básicos, es nuestra tarea, digamos, saber encontrarlos y estudiarlos,
porque siguen siendo necesarios trabajadores para poner en marcha ciclos productivos y para crear el valor que luego se pueda extraer a través del rentismo, porque sigue habiendo, por ejemplo, poblaciones nativas en el sur global que se encuentran en los lugares más emblemáticos de la extracción de recursos naturales valiosos, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que conocer todos estos lugares, conocer estos detalles, este mapa social, entender los mecanismos disciplinadores que permiten que esto se siga reproduciendo, por ejemplo, que el paro es el principal mecanismo disciplinador de la clase trabajadora, igual que los precios del alquiler puede ser el principal mecanismo disciplinador del inquilinato. Conocer todo esto nos ayuda, a pensar en qué grupos sociales también queremos focalizarnos. Porque es razonable pensar que si la gente entiende que sus expectativas de mejorar su vida se identifican con los programas políticos o las acciones que vamos ofreciendo, el tipo de compromiso que pueden generar respecto a esos programas en la militancia o en la simpatía desde fuera va a ser más estable, va a ser más sólido. Es decir, cuando tu vida cotidiana está atravesada por la incertidumbre, por la miseria, el convencimiento político que tú ganas respecto a unas ideas no es solo ideológico, sino que también tiene este componente, podríamos decir, material, ¿no? Hay un quinto elemento que también podemos extraer de las obras históricas y las intervenciones políticas de Thompson, que es el siguiente. La clase, decíamos, se puede construir políticamente de muchas formas. Y se van creando instituciones, ¿no?, que sobreviven a los ciclos de movilización que las ven nacer. Pero estas instituciones que se van creando, sean el sindicato de manteros, el sindicato de inquilinos, sindicatos laborales, son formas, ¿no?, de condensaciones, cristalizaciones dentro de este proceso de formación de clase. Pero para que se ensamblen bien estas distintas instituciones y se consiga esa estrategia de unidad de la clase, hace falta, esto lo tenía muy presente Thompson, democracia interna, en el sentido de que ninguna de estas organizaciones se arrogue el monopolio, se presente a sí misma como la única que puede interpretar los verdaderos intereses o la que protagoniza la lucha más fundamental. Hay una última cita que quería leeros en este sentido, que se ve cómo Thompson entiende que las organizaciones concretas en realidad son servidoras, están al servicio de la clase entendida en este sentido tan amplio, ¿no? Él dice: debemos romper con los conceptos constitucionales y cerrados del partido sobre la agitación política y tratar de restablecer las tradiciones abiertas del siglo XIX, las mejores, donde ningún partido, sino más bien las personas en su conjunto, eran vistas como el campo de lucha. Los grupos de presión y los programas se hicieron en torno a temas particulares y urgentes. La propaganda se extendió masivamente entre la gente y la presión directa e implacable se cargó hacia el Parlamento. Bien, las organizaciones, están al servicio de este movimiento amplio. En el momento en el que empiezan a convertirse, empiezan a verse a sí mismas, ¿no?, como un fin, en el momento en el que se priorizan tanto, ¿no?, que imponen unilateralmente o intentan imponer sus ritmos y sus calendarios al resto, silenciando el resto o subordinando al resto, en ese momento es en el que se va generando lo que en la tradición socialista se llamaba el fetichismo organizativo, que es, a pesar de la pedantería, un concepto que simplemente viene a señalar este problema, ¿no? Yo creo que algo así puede estar pasando cuando determinados sectores, por ejemplo, del movimiento ecologista, nos dicen que tenemos que postergar nuestras demandas, algunas demandas que para nosotros son totalmente irrenunciables, porque ahora toda la prioridad tiene que recaer en la mitigación del cambio climático, como si no fuera posible combinar distintas demandas que trabajan en la misma dirección. O como cuando se dice, por ejemplo, que las luchas laborales ya no son importantes o están en un ámbito a punto de desaparecer en términos de relevancia política, porque lo central ahora mismo son esas dinámicas extractivistas del capitalismo rentista financiero. ¿Cómo evitar eso? Bueno, no existen recetas mágicas, es evidente, y nadie le tiene que decir a nadie cómo militar, pero yo simplemente por poner algunas ideas sobre la mesa, creo que la historia pues nos sigue ofreciendo algunos ejemplos que son interesantes o que pueden ser inspiradores, ¿no? Hay uno que me gusta particularmente, que son las formas de organización de base que existían en España antes de la Guerra Civil, como los Ateneos republicanos, los Ateneos anarquistas o las casas del pueblo del PSOE. Por muy inverosímil que nos parezca hoy en día, el PSOE tenía, antes de la Guerra Civil, más de 900 casas del pueblo distribuidas por todo el Estado, que eran desde clubes de lectura, bibliotecas, farmacias, salas de cine, grupos de teatro.
y también eran, y esto es lo que quería resaltar, lugares donde se reunían colectivos que no formaban parte del partido o que ni siquiera tenían por qué estar en consonancia o actuando conjuntamente con él. Y un dato relevante en esto es que el partido tenía solo el 0,5% de la propiedad de estas casas y el sindicato, que en este caso su sindicato era UGT, el 8,2% de estas casas del pueblo. Es simplemente un ejemplo, pero quería ponerlo sobre la mesa porque si hoy en día nos parece absolutamente impensable o inverosímil una cosa similar, que una organización política pudiera hacer algo así, es solo porque, como nos dice Thompson, nos hemos olvidado de que el objetivo principal era la construcción de la clase y no las organizaciones particulares. Voy acabando ya con esto. Creo que de todo lo que he querido exponeros aquí, de este concepto ampliado, expandido de clase que se viene desarrollando en las últimas décadas, se puede derivar una pregunta interesante de cara a las confederaciones de luchas. Podríamos preguntarnos, ¿se está aspirando a confederar las luchas de distintos sujetos políticos que se organizan en torno a sus temas diferenciados, pero que quieren caminar juntos? ¿O más bien se aspira a la constitución de un solo sujeto político compuesto de partes muy heterogéneas, pero que se entienden como parte de un mismo nosotros? Ambos formarían parte de procesos de formación de clase. Lo que pasa es que creo que esta segunda idea permite poner en marcha esta estrategia de unidad que os comentaba, basada en esta redefinición más amplia, más expansiva de la clase, que sea capaz justamente de superar las brechas de raza, de género y de otros factores que dividen internamente a las clases populares. Yo creo que el debate nominal sobre si a esto lo tenemos que llamar la clase climática, si lo tenemos que llamar clases populares, si lo tenemos que llamar el pueblo, si clases trabajadoras o si simplemente le llamamos la confederación, no es tan importante. Creo que lo importante en todo caso es saber que la primera opción que os planteaba sería algo así como una coordinadora de luchas diferentes y la segunda opción sería más bien una misma lucha en frentes diferentes. Y he mostrado mi preferencia por la segunda, pero en realidad simplemente quería lanzar la pregunta por si puede servir para pensar el debate. Resumo y con esto termino. Una estrategia de construcción de clase es un proyecto político, es ese proceso en el que las personas nos encontramos en distintas posiciones dominadas por el capitalismo, detectamos intereses en común, nos vamos organizando y en ese proceso construimos instituciones más o menos estables, que encarnan nuestros intereses y que cada vez más arrinconan los intereses del capital, ¿no? Como decía Thompson, aislando los centros de poder y privilegio. Y al tiempo que creamos estas instituciones, podemos ir golpeando cada vez más fuerte, tomando las pequeñas victorias, llamémoslas reformas, llamémoslo como queramos, como un medio para conseguir transformaciones más estructurales. Necesitamos, en este sentido, actualizar el análisis de clase, para recoger esas transformaciones recientes del capitalismo y para proponer un sujeto transformador que esté compuesto por aquellas personas afectadas por las dinámicas de desposesión, explotación y dominación en los distintos ámbitos en los que están afectadas por estas dinámicas, ya sea la producción, la distribución, el consumo, etcétera, etcétera. Estoy seguro de que el proceso de confederación de luchas dará un paso de gigante en esta dirección.